O sea, arrancamos, él nos hace la presentación, la editorial, y arrancamos, y después vamos con el último minuto, ¿cierto? Y Yesid, ¿cierto? Estamos arriba, Charry. Pues ciérrese y enfoque, huevón. Ciérrese. Cuando yo digo ciérrese, es cerrarse totalmente, todo. Eso. Ahí está. Ahora sí, ahora. Eso. Toque por arriba, Pablo. ¿Estamos al aire? Listo. Preparado. No. Buenas tardes, información de último minuto. Estamos en contacto con hechos que están sucediendo en este momento en Ituango, en el Cauca también. Este es el informativo de las 12:30 del Tercer Canal, La Voz de los que no tienen voz. Apenas sale el equipo periodístico del Tercer Canal del municipio de Ituango y sus veredas, hace pocas horas se presenta una nueva declaración de los actores armados, ya diciéndole a todo el transporte público desde Medellín que no pueden entrar al municipio de Ituango. Y en las últimas horas se produjo el asesinato de 2 jóvenes también en dicho municipio. Oigamos lo que dicen defensores de derechos humanos en la zona de la grave situación que se vuelve a presentar en Ituango. Y quiero decir lo siguiente: estuve en Ituango, estuve 2 días recorriendo el municipio de Ituango. El alcalde no quiso atender a la prensa. La personera decía que solamente con permiso del alcalde. En síntesis, nadie quiso hablar de la situación. Los campesinos, más de 300, tuvieron que regresar, que es diferente a retornar. Usted retorna cuando hay condiciones de seguridad y de dignidad para su vida. Los campesinos fueron obligados prácticamente por las circunstancias a regresar. ¿Qué circunstancias? No había apoyos, no había ayuda, no había alimento. En fin, tenían que ver cómo están las cosechas, cómo estaban las bestias. Y esas condiciones generaron que tuvieran que regresar a las malas, a sabiendas que se iban a encontrar con los actores armados que los siguen amenazando en el territorio. Ni el presidente Iván Duque, ni la gobernación de Antioquia, ni la alcaldía, ni el alcalde de Ituango se han pronunciado sobre estos hechos. Hoy, en cambio, el presidente Duque está más preocupado por la situación de Venezuela. Oigamos lo que dicen los defensores de derechos humanos de Ituango. Mi nombre es Oscar Yesid Zapata, del Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el departamento de Antioquia. Luego del regreso sin garantías de las comunidades desplazadas desde el pasado 13 de febrero al municipio de Ituango, donde resultaron víctimas las comunidades de Alto del Limón, Quebrada del Medio y otras cercanas, hoy Ituango amanece con malas noticias. Lamentablemente se ha decretado por parte de grupos armados un paro armado que impide el transporte público a zonas urbanas y rurales. Asimismo, amanece con un doble homicidio en el sector de Agualinda y adicional a esto un atentado contra un líder social en el sector de Palo Blanco. Sentimos que como defensores de derechos humanos el Estado colombiano no está cumpliendo su función constitucional de prevenir y proteger, y que las promesas de cada año de brindar garantías son solo eso, promesas. Demandamos del Estado realmente mayor compromiso y responsabilizamos a la Gobernación de Antioquia, al presidente de la República, Iván Duque, por lo que ocurra. Insistimos en la necesidad del desmantelamiento, del desmonte y del sometimiento de todos los grupos armados, los grupos paramilitares
y todos los grupos que le están haciendo daño a la población. Asimismo, solicitamos al Ejército Nacional proteger a las comunidades y cumplir cabalmente con el respeto por los derechos humanos. Bueno, esa es la situación, se agrava la situación que ya hemos venido denunciando en el municipio de Ituango. ¿Por qué la hemos venido denunciando? Porque hay una decisión del gobierno nacional de ocultar la gravedad del conflicto armado que se vive hoy en Colombia. Volvió a aparecer el conflicto armado, volvió a aparecer el desplazamiento, volvió a aparecer el control territorial por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia, también por parte de disidencias de las FARC, en el caso del municipio de Ituango, del Frente 18, la disidencia. Y todo esto lo quieren ocultar y hoy el presidente se va a un escenario internacional a preocuparse más por la situación de Venezuela. No hay derecho. No hay derecho. El Cauca se está movilizando en este momento en el marco de los 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca. El CRIC es la organización indígena quizás más interesante y más importante de América Latina por sus luchas, por su tiempo de organización, por los líderes que han tenido y que han presidido el Consejo Regional Indígena del Cauca. Precisamente hoy se movilizaron diversos cabildos del norte del Cauca porque mañana van a celebrar con toda, como se dice, la existencia, la conmemoración de los 50 años del CRIC. Mañana el tercer canal estará llegando al departamento del Cauca para mostrarles, para acompañar, para presentarles lo que es los 50 años, la celebración de la organización indígena más interesante e importante de Colombia, junto a la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC. Veamos las imágenes que nos llegan del Cauca en este momento. Bueno, están llegando en este momento las imágenes, como les decía anteriormente, la conmemoración de los 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca comenzaron este fin de semana, desde el sábado. Todos los cabildos del norte, sur del departamento del Cauca se han congregado y hoy están caminando desde Santa Fe, desde Santander de Quilichao, perdón, hasta Monterilla, donde va a ser el centro de reunión de las diferentes conferencias, capacitaciones. Pero mañana hay un sinnúmero de personalidades invitadas a la conmemoración y también habrá una remembranza histórica, folclórica, de lo que han sido estos 50 años de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca. Habla el consejero mayor del CRIC, Ferley, en este momento en el tercer canal. Bueno, en esta conmemoración de todos los territorios indígenas que hacemos parte del CRI aquí en el Cauca, pues todos estamos de fiesta, porque es algo histórico y hoy la zona norte está organizando la caminata en el cuarto día de conmemoración, pero igual las otras zonas también lo han realizado, la preconmemoración en cada territorio sobre lo que han sido y serán los próximos 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca. Hasta el momento tenemos un balance muy positivo, alrededor de 15.000 personas que han llegado hasta el territorio del Pital, pero también con el acompañamiento de varias organizaciones sociales, sectores populares del país que han caminado durante estos 50 años del CRI, pero también contamos con el acompañamiento de organizaciones internacionales como la CONAI del Ecuador, conferencias que se han enviado también desde otros países con mensajes de apoyo durante estos 50 años de camino del Consejo Regional Indígena del Cauca, pero también con aportes a lo que es los próximos 50 años,
para nosotros como Consejo Regional Indígena del Cauca es un momento histórico, es algo muy importante porque no todas las organizaciones que luchamos por la vida, por la paz, por el territorio, llegamos hasta esta quinta década. Pero sabemos que lo hemos logrado en medio de muchas dificultades y tendremos que seguir luchando, seguir uniendo fuerzas a través de un llamado a la unidad con varias organizaciones sociales, con varios sectores populares, porque tenemos que unirnos, tenemos que fortalecer la unidad para lo que es una propuesta política, un proyecto político de país donde todos nos sintamos incluyentes con el fin de trabajar nuestras políticas, nuestros planes de vida que estamos desarrollando. Consejero, un tema preocupante es la situación de orden público en los territorios. Son 50 años de resistencia, de muchos líderes han muerto en este proceso en la búsqueda de defender los derechos de las comunidades indígenas del país. Esa ha sido una de las mayores dificultades que hemos tenido como Consejo Regional Indígena del Cauca, en la cual pues nuestros líderes y lideresas que le han metido alma, vida y corazón han sido acallados por las balas, por las amenazas, por los señalamientos, pero independientemente a eso, como dice el himno de la Guardia, mientras que uno muere, miles nacemos y hoy estamos miles y seguiremos naciendo más, porque mientras que unos ofrendan su vida por esta lucha, por defender la vida, por defender el territorio, otros seguimos fortaleciendo ese camino, nos seguimos incluyendo y cada vez ese camino que han trazado nuestros mayores se sigue fortaleciendo con metas claras, con políticas claras hacia lo que es y será nuestros próximos 50 años como CRI, pero lo que sí hemos dicho, el mensaje que le hemos dicho a la comunidad colombiana y a la comunidad internacional es que no nos van a callar, nos dan más fuerza, seguiremos más unidos, ahora como CRI nacional aún más, porque tenemos que llamar a la unidad a otras organizaciones sociales, a otros pueblos indígenas de Colombia, porque nuestra fuerza se tiene que expandir, se tiene que regar por todo el país, pero también tenemos que prendernos con otros pueblos y organizaciones indígenas de Latinoamérica. Bueno, muy bien. Ese era el consejero mayor del CRIC, Ferley Ocampo, desde Guaitarilla, centro de concentración en este momento de la conmemoración de los 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca. Hay marchas, hay fiestas, hay proclamas, están los compañeros indígenas de la CONAI del Ecuador acompañando la celebración de los 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca, que esperamos desde el tercer canal estar llegando el día de mañana a cubrir uno de los días más importantes para que ustedes conozcan de qué se trata y para dónde va el Consejo Regional Indígena del Cauca, que reúne a más de 20 pueblos del sur del país, de comunidades indígenas que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca. Perdón. Y vamos a cambiar de tema. Creo que eso fue lo que produjo mi tos en este momento, porque lo que viene es muy triste y tenemos que sentar una voz, una posición editorial, una voz de un tema que en lo personal he venido denunciando desde hace más de una década, desde el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, desde el programa de televisión Contravía, denunciamos la práctica de falsos positivos, la práctica de detenciones masivas y arbitrarias. No nos creían, no nos escuchaban, nos criticaban incluso diciendo que Contravía era un periodismo militante, sí, militante de la vida, de la Constitución del 91 y de los derechos humanos
y nos señalaban y nos acusaban para deslegitimar nuestras denuncias. Desde aquel 20 de julio del 2003, cuando inició Contravía como un programa que le iba a dar voz a las víctimas en medio de los años más crudos de la barbarie y del conflicto armado en Colombia. Las denuncias, lamentablemente, se fueron comprobando con el tiempo. Las denuncias de que en Colombia, por parte del ejército, había una práctica sistemática de asesinato de civiles, es decir, de ejecuciones extrajudiciales, que significan ejecuciones de civiles fuera de combate, que significan haber secuestrado, detenido miles y miles de jóvenes para llevarlos a lugares apartados, a carreteras olvidadas, a inventarse fiestas, a inventarse supuestos atentados, supuestos enfrentamientos, para después terminar asesinados de manera vil y cobarde por parte de soldados campesinos, humildes, que recibían órdenes de sus oficiales que después cobraban en miles, en millones de pesos el asesinato de estos civiles. Para aquella época, Contravía empezó a registrar en diferentes pueblos del país, ciudades intermedias, la desaparición de jóvenes con las siguientes características: jóvenes con algún tipo de retardo mental, jóvenes con alguna complicación física, jóvenes humildes que salían durante días a vender CDs, a vender una cosecha, y nunca más volvían. Empezamos a recibir noticias de invitaciones a jóvenes en diferentes partes del país a trabajar, supuestamente a trabajar, a sembrar café en unos casos, en otros a sembrar coca, pero que nunca regresaban y nunca se volvía a saber nada de ellos. Los estaban invitando, era al Festival de la Muerte, a ser asesinados. Por lo general un civil contactado por un suboficial o un oficial de alguna brigada del ejército para que le tendiera y le pusiera trampas a estos jóvenes. Porque en los cuarteles de Colombia, y en una frase que se ha hecho histórica que dijo el general Montoya, comandante de las fuerzas militares de esa época del gobierno de Álvaro Uribe, lo que necesitaban era litros de sangre. Y en litros de sangre se fueron midiendo las victorias militares en una época conocida como la seguridad democrática. Hoy la JEP ha denunciado que no eran 2.000 los jóvenes que fueron asesinados de manera extrajudicial en Colombia, sino que eran más de 6.000 jóvenes. El ministro de la Defensa, Diego Molano, en una terrible declaración, ha dicho que no eran 6.000, sino eran 2.000, como si 2.000 ejecuciones extrajudiciales fuera poca cosa. El editorial del periódico El País de España, el periódico más importante de Iberoamérica, el periódico del país por donde se lee y se entiende toda la política de la Unión Europea hacia América Latina y hacia Colombia, ha producido un fuerte editorial contra el expresidente Uribe. El expresidente Uribe, el máximo comandante de las fuerzas militares en los tiempos de ejecución de la macabra práctica de falsos positivos. El expresidente Uribe, el único comandante de los servicios de inteligencia del DAS en la práctica terrible de las interceptaciones ilegales. Se repite lo que pasó en el proceso judicial de las interceptaciones ilegales. Resulta que llegan hasta el director del DAS, como si el director del DAS de la época no tuviera un comandante supremo. En el caso de los falsos positivos, todo apunta
a quien era el comandante general de las Fuerzas Armadas. ¿Quién dio la orden?, se pregunta hoy Colombia. ¿Quién dio la orden? Y hoy Colombia y la comunidad internacional, expresada en este editorial del periódico El País de España, está diciendo: Uribe tiene que responder. Y hoy miles de colombianos, entre los que me encuentro, con valor civil y democrático, le decimos al expresidente Uribe: responda ante la Justicia Especial para la Paz. No queremos venganza, queremos, y el país merece, conocer la verdad. Por la importancia del editorial, procedo a leer el editorial del periódico El País de España. Editorial que pone una vara muy alta a todos los diarios de circulación nacional de Colombia. ¿Por qué El País de España sí produce un editorial y por qué otros periódicos colombianos y otros medios colombianos no han hecho una pausa para sentar una posición editorial? Voy a leer a continuación el editorial que hoy está publicando, insisto, reitero, el periódico en español más importante de Iberoamérica, El País de España, editorial contra el expresidente Álvaro Uribe, quien fuera comandante de las fuerzas militares en los tiempos de la práctica conocida como falsos positivos. Titula el editorial: Uribe debe responder. Es necesario, para cerrar heridas en Colombia, que el expresidente aclare su participación en los falsos positivos. Después de casi 3 años de investigación, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de Colombia, publicó esta semana un estudio sobre el número de civiles asesinados por militares para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en medio de combates, lo que se conoce como falsos positivos. Hasta ahora, el dato oficial más fiable era el de la Fiscalía, 2.248 muertes. Pero el tribunal surgido de los acuerdos de paz entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC eleva esta cifra a 6.402, solo entre 2002 y 2008, es decir, durante el periodo de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Y advierte que pueden ser muchos más, La revelación vuelve a poner el foco en la política del expresidente Álvaro Uribe, que gobernaba Colombia durante el periodo investigado. Uribe ha sido el gran opositor al proceso de paz de su sucesor, Juan Manuel Santos, y a la justicia transicional que se negoció en La Habana. En el Senado impulsó con su partido, el Centro Democrático, reformas para diluir o acabar con el trabajo del tribunal. Los magistrados, a pesar del peso del uribismo en el legislativo y en el ejecutivo, han demostrado ser un órgano inquebrantable e independiente, y también han exigido respuestas de los máximos responsables de las guerrillas, motivo de celebración para la democracia colombiana. Continúa el editorial del periódico El País de España, que estamos leyendo a continuación, porque ha producido un fuerte editorial pidiéndole al expresidente Uribe que responda, que diga la verdad. Editorial que no se asemeja, que no alcanzan a imitar la posición de otros diarios, lamentablemente, de Colombia. Ha sido significativo en este sentido la reciente imputación de cargos por crímenes de lesa humanidad a los exdirigentes de la extinta guerrilla por los secuestros que cometieron durante décadas. Una cruel práctica que ya reconocieron y por la que pidieron perdón. Se antoja más difícil ver algo similar con los falsos positivos. Aunque varios comandantes y soldados del ejército se han acogido al proceso de la justicia transicional, en el que se evitan penas de cárcel a cambio de verdad y reparación, el reconocimiento por parte de los altos mandos militares ha sido más precario. Uribe, como expresidente, no tiene una obligación legal ante la JEP. Aún así,
El auto de esta semana hace hincapié en lo importante que sería su versión como comandante en jefe de las fuerzas militares para esclarecer los crímenes cometidos durante su gobierno. En vez de comprometerse con el esclarecimiento, Uribe volvió a cargar contra sus críticos y acusó a organizaciones de derechos humanos de ser enemigas de su mandato. La JEP, la Justicia Especial para la Paz, en su encomiable labor, pionera en cualquier proceso de paz, seguirá escuchando las versiones de militares que participaron en estos crímenes de Estado. Pero al demostrar con cifras que el mayor número de falsos positivos ocurrió entre el 2002 y 2008, deja claro que Uribe guarda gran parte de la verdad sobre estos episodios. El conflicto, que se cerró después de más de 5 décadas, seguirá dejando heridas abiertas mientras haya, como en el caso del expresidente, quienes se niegan a afrontar sus responsabilidades. Termina el editorial del periódico, del diario El País de España. Y su título es a su vez inicio y final del artículo. Uribe debe responder. Por la buena salud de la patria, por la buena salud de la democracia colombiana, es hora de que el expresidente Uribe le diga la verdad a los colombianos. ¿Qué pasaba por la cabeza de altos mandos militares en Colombia durante el 2002 y durante el 2008 para haber ordenado miles y miles de asesinatos de indefensos civiles, en su mayoría jóvenes? ¿Qué pasaba por la cabeza de estas personas? ¿Qué pasaba por la cabeza de este país? ¿Será acaso que existió un plan determinado entre militares, empresarios, dueños de medios de comunicación en generar una máquina de terror, de miedo y de violencia, creyendo que con eso se iba a acabar, a arrinconar la guerrilla o superar la violencia que ha vivido Colombia? ¿Hubo algún tipo de pacto? ¿Hubo algún tipo de estrategia que convenció a oficiales y suboficiales de que estaban haciendo lo correcto? ¿De que tenían que exterminar a 6.000 o quizás más colombianos porque con eso se iba a cumplir esa teoría de lucha antisubversiva, de quitarle el agua al pez? Creyeron que el asesinato indiscriminado de todo lo que les oliera y vieran diferente iba a acabar con la violencia en Colombia o iba a generar un estado de paz en Colombia. Hizo parte este asesinato sistemático de civiles indefensos colombianos de una estrategia antiinsurgente en Colombia, de una estrategia asesina, cobarde y criminal. Colombia tiene que saber la verdad. Si no sabemos la verdad de lo que sucedió con esta práctica, Colombia y las próximas generaciones de colombianos padecerán la enfermedad que tanto ha acabado a Colombia, del odio, de la mentira, de la estigmatización hacia el que piensa diferente y no pasa nada. No será posible establecer bases de una buena y robusta democracia si Colombia no conoce la verdad de lo que sucedió con esta práctica de falsos positivos.
Yo no sé si han llegado las imágenes en este momento de las exhumaciones precisamente de Dabeiba, que quedó de enviar la JEP. Estuvimos hablando toda la mañana con la JEP y quedaron de enviarnos estas imágenes. Yo lamento en este momento, lamento que no hayan llegado las imágenes. Espero que producción haya revisado bien si llegaron o no llegaron las imágenes. Qué pena con ustedes. ¿Sí llegaron? Bueno, entonces vamos a ver estas imágenes de exhumaciones en Dabeiba, de lo que hizo la Justicia Especial para la Paz, que precisamente fueron llevando a empezar a descubrir que en Colombia no estamos hablando, como dice la Fiscalía, de 2.000 ejecuciones extrajudiciales, sino de 6.400. Veamos las imágenes que han llegado de Dabeiba y de una exhumación que hizo la Justicia Especial para la Paz, precisamente de ejecuciones extrajudiciales, en lo que se dice que fue uno de los grandes cementerios clandestinos de ejecuciones extrajudiciales. Por ahí la cara ¿ya desarmaron allá? ¿Quitaron los cordones? Son imágenes de exhumaciones a raíz de declaraciones que llegaron a la JEP de un cementerio clandestino en la población de Dabeiba, Antioquia. Ahí estamos viendo a los antropólogos forenses y están excavando muy cerca del cementerio de Dabeiba, lo que prendería nuevamente las alarmas y lo que a contravía le contaron hace muchos años, que en buena parte de los cementerios de Antioquia, y le digo hoy a la JEP desde aquí, hay que buscar en el cementerio de Río Negro, Antioquia, donde se dice en algún momento un campesino o varios campesinos y los sepultureros de esas zonas del país empezaron a decir que les ordenaban enterrar personas sin decir ni preguntar mayores cosas, enterrarlas en los cementerios para que la gente no buscara allí a sus desaparecidos. Estos son los ejercicios, el trabajo que ha hecho la Justicia Especial para la Paz para tratar de buscar una de las misiones más importantes que tiene la JEP: encontrar la verdad del conflicto armado que vivió Colombia, de todos los actores armados. La JEP ha podido decirle al país y ha podido llevarle al país la verdad sobre los magnicidios de Álvaro Gómez, que el país a través de la JEP se enteró de que habían sido las FARC las autoras del magnicidio de Álvaro Gómez y de otros, y de la práctica terrible del secuestro en medio del conflicto. Y así como el país ha conocido la verdad de las FARC, y que les falta todavía decir muchas verdades, estamos conociendo la verdad de otro actor involucrado en el conflicto: las fuerzas militares. Con esta práctica terrible que hoy el país escandaliza, la práctica terrible de las ejecuciones extrajudiciales. Pues bien, vamos a hablar en este momento con madres de los jóvenes que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Vamos a hablar con ellas al mismo tiempo. Creemos que merecen hoy día un homenaje estas madres. Nos encontramos con Cecilia Arenas y Ana Páez. Cecilia y Ana, muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí en el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz, el canal que propende por la paz, por los derechos humanos, por la Constitución del 91. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad para poder hablar con ustedes y tal vez recordar todo esto que ha pasado en nuestro país. Sí, gracias a Ana. ustedes. Gracias a la AG hoy. Sí, señor. Ana, ¿qué piensas hoy que se conoce esta cifra y tú has visto que el país, que Colombia se escandalice y en estos años que hemos venido conociendo la verdad de los falsos positivos, Colombia ha hecho un acto de contrición, Colombia ha reflexionado a fondo lo que esta cicatriz significa para Colombia? Bueno, en mi opinión yo creo que no han reconocido todo esto que en realidad está sucediendo. Hoy les doy gracias a la AG por haber hecho toda esta investigación, haber creído en el primer momento que nosotras estábamos diciendo una verdad, que nosotras habíamos visto muchas víctimas que no podían civilizar, pero que querían civilizar y les daba miedo. Nosotras también nos dio miedo del primer momento, pero eran nuestros seres queridos y teníamos que seguir adelante. Hoy quisiera, como tú acabas de decir, Álvaro Uribe, diga la verdad, confiese por qué mandó matar a estos civiles, no solamente a nuestros hijos, a muchos familiares, padres, hijos, hermanos, familias enteras que hemos quedado en la soledad, pero Álvaro Uribe es el único responsable en este momento, él es el responsable. Y gracias a ustedes por habernos entrevistado y podemos poder hablar, como usted dice, la voz que no pueden hablar, pero sí, hoy le doy gracias a la AG, porque esta investigación tiene que llegar a mucho fondo. Tenemos que saber esa verdad que buscamos con tanto anhelo. La verdad duele, pero se siente uno satisfecho. Ya ha entrado en comunicación Cecilia, quien también es familiar, madre de un joven que fue víctima de una ejecución extrajudicial. Y le quiero hacer la misma pregunta a Cecilia. Cecilia, cuando usted sale a la calle de Bogotá o sale a caminar, usted ve el rostro de otros ciudadanos, pero usted lleva una pena en el alma, la ejecución de su familiar, de su hijo, y hoy le dicen que no fue solamente su hijo, sino que fueron 6.000 colombianos más. Usted ve en esa Colombia, en esos rostros, en esa sociedad, usted ve una sociedad que está haciendo un acto de reflexión hoy para que esto no quede en la impunidad, para que volteemos esta página y digamos nunca más, nunca más. Adelante, Cecilia. Bueno, muy buenas tardes para todos, muchas gracias por habernos invitado. Cuando yo salgo a la calle, cuando veo más que todo el rostro de aquellas viejitas, yo les digo viejitas con cariño, porque así le decía a mi madre, a mi padre, a todos les digo viejitos. Cuando yo veo el rostro tan triste de aquellos seres que no han encontrado a sus hijos, me da rabia. A ratos siento como si la lucha que yo he llevado durante 13 años por la verdad y la justicia del crimen de mi hermano hubiera sido en vano. Pero relativamente no, esta lucha no ha sido en vano. Cuando yo vi la verdad sobre la muerte de mi hermano, lo que más me dolió a mí fue pensar de que yo entraba a un juicio a escuchar sobre la muerte de mi hermano, cuando tristemente empiezo a escuchar muertes y muertes y muertes y muertes, y ese señor no paraba de hablar de muertes y muertes y muertes. Eso me dolió, eso me dejó marcada.
Hay muchas cosas que lo dejan a uno marcado en la vida. Hay muchas cosas que por más de que uno perdone, sí, uno perdona, pero de todas maneras queda la cicatriz en el corazón, en el cuerpo y en el alma. Mi madre no alcanzó a ver justicia, yo llevo las banderas de Mario Alexander. Yo le doy gracias a la JEP, porque la JEP es la única institución que nos dio puerta abierta para que las madres pudiéramos entrar, pudiéramos hablar y nos escucharan. Confío mucho y creo en la JEP. Nosotras desde un principio nos enseñaron a ser investigadoras. Y nosotras muy claramente sabíamos de que en ese tiempo no eran 2000. Mentira. Tampoco son 6.402. No. Mentiras. Esas son, mejor dicho, son unos números muy bajitos. Los falsos positivos son muchísimos, muchísimos. Y estas cifras van subiendo día tras día. Estas cifras cada día son más verdaderas porque nosotras vemos y escuchamos madres que no se atreven a denunciar por el simple hecho de pensar que tienen hijos, tienen hermanos y tienen más familias en las cuales temen en las represalias. Temen cosas que se salen de la JEP, se le salen de la mano a la JEP, como nos sentimos nosotras ahorita tristemente abandonadas y amenazadas públicamente, pero que tenemos una confianza y una fe grandísima en que de las manos de la JEP vamos a salir adelante. Gracias Ana, gracias Cecilia. Y oigan esto, después de tantos años de que hoy se conoce esta cifra aterradora que puede ser más, una madre familiar víctima de una ejecución extrajudicial dice, nos siguen amenazando, seguimos teniendo miedo, hay madres que no quieren hablar. Claro, y eso pasa porque usted tiene al expresidente Uribe todos los días en una campaña de desprestigio contra las víctimas, contra los defensores de derechos humanos, y le siguen abriendo los micrófonos como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Goza de una credibilidad como si nada hubiera pasado. Quiero hacerles esta pregunta a Ana y Cecilia, la misma pregunta para las dos. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo sienten ustedes que se puede resarcir este daño? Que quiero hacer énfasis en esto, a los amigos y amigas que en este momento están llegando a la transmisión del Tercer Canal. Por favor, compartan estos contenidos que ustedes no van a ver en los medios corporativos. Ojalá, espero equivocarme. Compartan la voz de Ana y Cecilia, madres, familiares de jóvenes que fueron ejecutados extrajudicialmente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Compartan y hagamos conciencia de lo que esta práctica ha significado para Colombia. Y aporten también al Tercer Canal. Esta práctica que se ha llevado a cabo en Colombia en contra de más de 6.000 personas es un delito de lesa humanidad porque ofende la dignidad del ser humano en cualquier parte del mundo. No solamente de los colombianos, ofende la dignidad de cualquier ser humano en Argentina, en Brasil, en el África, en Europa, en la Antártida.
es de tal magnitud este crimen horrible que por eso se llama de lesa humanidad, porque atenta a la dignidad humana de cualquier ser humano en cualquier rincón del mundo. Que Colombia siga pasando a la historia por delitos de lesa humanidad nos debe generar una profunda reflexión como sociedad. Seguiremos apostando a los que bajo engaños llevaron a Colombia a votar contra la paz, a generar un manto de impunidad para esas personas que ejecutaron estos falsos positivos. Ana y Cecilia, ¿cómo se sentirían ustedes resarcidas por la sociedad colombiana? Bueno, yo quisiera decirte una cosa. Esto es como dejarle a nuestros hijos, nuestros nietos, a toda esta juventud, que aprendan y que miren que las cosas que estamos hablando y se está diciendo en este momento son cosas de verdad graves. Me da mucha tristeza. Tú dices que sigue aquí para adelante. Tristeza de saber de que el señor del ejército, no sé, será el nombre, no me recuerdo, salió diciendo que no se iban a dejar de estas víboras, de estas serpientes. Ese no era el trato ni el modo que él nos tenía que tratar a nosotros. Él tenía que verse expresado de otra palabra, pero sí, en este momento seremos víboras y seremos las serpientes, pero defendiendo a estos seres queridos que perdimos, porque es defendiendo a estos seres queridos que perdimos. Nosotros seremos la voz, las manos y los pies de ellos, ya que ellos no están. Entonces yo quiero decir al país entero que entiendan que nosotros estamos por una lucha de verdad. Si quieren una paz, es una paz con verdad, no con mentiras ni con engaños. Queremos una paz de verdad para nuestra juventud, para que esto no se vuelva a repetir, para que esto no siga sucediendo, para que no haya engaños. El ejército no nos puede tratar a nosotros de esa manera, porque nosotros merecemos un respeto. Ellos tienen que respetarnos y darse cuenta que nosotros estamos acá porque ellos nos pusieron, no porque nosotras quisimos. Nuestros hijos no estaban preparados para una guerra, ni tenían armas en las manos. Es que hay que ver que ellos no han tenido respeto para nosotras. Ni siquiera el Estado se ha dado cuenta en qué condiciones vivimos, cómo estamos, qué necesitamos, jamás. Vea, mi hijo por lo menos era padre de 3 hijos, que dejó 3 hermosos hijos. ¿A dónde ellos han llegado a decirme, oye, cómo están los hijos de esa víctima? ¿Cómo están? No, en ningún momento. A nadie nos han reconocido en realidad. Y hoy digo, pues, si Uribe no dice la verdad, pues ahí nos vamos a quedar, porque él tiene que decir la verdad. Él es el único responsable, como un padre es el responsable de sus hijos, es el único responsable con estas madres, con estas víctimas. Muy bien. Las víctimas. De todas maneras, muchas gracias. Muy bien, ahora Cecilia, avisándoles también que después del testimonio de Cecilia seguimos con las pautas que está dando Gustavo Petro para un pacto histórico que cobra fuerza para cambiar esa triste realidad que acabó con la vida de 6.000 colombianos. Por eso es urgente un pacto histórico hoy en Colombia. Adelante, Cecilia. Bueno, es tan duro hablar de esto porque ayer cumplió mi hermano 13 años y todo lo que va sucediendo, la gente quiere olvidar, la gente quiere seguir diciendo cosas que no son, ¿sí? Nosotras como Mafapo, como hermana, lo que yo quiero es que no haya una repetición, ¿sí? Pero ¿cómo no va a haber repetición si esta gente, después de que nos hicieron un daño tan grande de habernos matado a nuestros familiares, que no solamente matan a la persona, porque tristemente cuando matan a un ser humano, con él se llevan a la familia. A mí me mataron a mi hermano y con él me mataron a mi mamá porque mi mamá murió de pena moral. Ahora este señor viene a decir que somos víboras, punzantes. Sí, si nos tenemos que volver como unas serpientes venenosas, escupiendo la verdad,
que es lo que nosotras hemos estado haciendo, es diciendo la verdad y reclamando los derechos de nuestros seres queridos, derechos que nos fueron vulnerados a nosotros como víctimas por ser gente pobre, por no tener un estudio. Entonces de eso se cogen para tratarnos y para seguirnos vulnerando. No. Yo como hermana, como madre que soy, seguiré gritando a los cuatro vientos hasta encontrar la cabeza mayor de quien dio la orden de matar a mi hermano. Yo seguiré en esa lucha. Y por lo que hemos conversado con las compañeras de Mafapu, todas estamos en la misma tónica. Por favor, respétenos. Así como nosotros hemos estado respetando, estamos gritando una verdad, pero no estamos faltando al respeto nunca. Nosotras como madres, hermanas, esposas, hijos, merecemos un trato digno, con respeto. Gracias, muy amable. Bueno, Cecilia, Ana, gracias. Solo como ciudadano colombiano me queda decirles gracias, mis respetos, mi solidaridad. Sigan adelante, nunca apaguen esa voz por descubrir la verdad. Nosotros, desde este medio alternativo, de este pequeño medio si se quiere, pero grande en dignidad, en memoria, en coherencia, que eso tiene el tercer canal, seguiremos acompañándolas. No desfallezcan y seguiremos adelante. Las víboras en este país son otros. Las víboras en este país son otros. Un desafortunado video y desafortunada salida, general Zapateiro. Tratar de víboras a estas personas, tratar de víboras a la JEP, tratar de víboras a los defensores de derechos humanos o periodistas o todo aquel que hoy esté preguntándose por la verdad de qué pasó con sus hijos, madres, hermanos, jóvenes, que un día salieron de sus casas y nunca más regresaron y después fueron descubiertos en una fosa común con uniformes y con las botas puestas al revés, acusados y señalados de terroristas. Y a ese video se le suma hoy la declaración del presidente Iván Duque diciendo y más preocupado por la situación de Venezuela, y ni una coma referencia sobre esta cifra hoy que impacta lo más profundo del alma de los colombianos y colombianas que creemos en la democracia. De esa cifra que impacta lo más profundo de la humanidad hoy. Por eso es necesario un pacto histórico en Colombia. Por eso es necesario un pacto histórico que nos lleve a un gobierno popular de transición, que nos lleve a aclimatar la paz de Colombia, a profundizar la paz de Colombia y a saber la verdad, sin ánimos de venganzas, pero sí a conocer la verdad de lo que sucedió en Colombia, porque solo conociendo la verdad no repetiremos el fracaso del pasado. El senador Gustavo Petro ha liderado ese pacto histórico y hoy ha dado diferentes pautas para lo que deben ser la configuración de una gran lista al Senado de la República que permita sacar adelante en el Parlamento, en el Congreso colombiano, las grandes transformaciones de fondo que necesita Colombia. Dice el senador Gustavo Petro que hemos convocado entre varias organizaciones sociales y políticas la configuración de listas al Congreso de la República que sean expresión genuina de nuestra sociedad diversa y que cambien el Congreso para poner la ley al servicio de las mayorías y el bien común. Estas listas
tendrán mayoría femenina y cuotas afro e indígenas. No solo serán una coalición de organizaciones políticas, sino de fuerzas sociales y ciudadanas. Invito a la Colombia Humana a escoger los y las mejores líderes sociales de cada departamento para postularse. Y por eso en este momento, cuando se propone que esa lista popular de renovación nacional sea en su mayoría con lideresas femeninas, estamos hoy con varias líderes, mujeres, para que nos cuenten qué impresión tienen, qué opinan de esta propuesta que está haciendo el senador Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Nos encontramos con Andrea, quien hace parte precisamente de las Juventudes de la Colombia Humana en el departamento del Huila. Saludo en este momento a Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. Saludo también, me dicen que también está conectada Ana Teresa Bernal, quien es concejal de la Colombia Humana. Ana Teresa, buenas tardes. Holman, buenas tardes, un saludo, un abrazo para ti. Bueno, la misma pregunta para ustedes dos, que son, en un caso, Andrea, que hace parte de los nuevos liderazgos, Ana Teresa, concejal por la Colombia Humana, una líder con una gran trayectoria en la defensa de la vida y la defensa de los derechos humanos. Andrea, ¿qué opinión, y esta pregunta para las dos, qué opinión les merece a las dos esta propuesta que lanza el senador Gustavo Petro para que sea en su mayoría mujeres las que conforman la lista del Gran Pacto Histórico por la Transformación Popular y Nacional de Colombia? Buenas tardes. Vamos contigo. ¿Quién empieza? Andrea. Okay. Digamos que el pacto histórico es un momento tan contundente dentro de la coyuntura, porque el país necesita esos cambios, ¿sí? Las mujeres jugamos el papel en la sociedad más importante, ¿sí? Somos el pilar fundamental de diferentes espacios y de diferentes aspectos. Ahora, ya tenemos representaciones que han sido dignas de cada una de las necesidades que tiene el pueblo y por tanto necesitamos agregar más de esas representaciones dignas. Entonces nada, me sumo completamente y autónomamente y con optimismo a este gran pacto histórico, lo tomo desde el corazón con mucha esperanza y esperando que podamos ser por fin un poder. Muy bien, Andrea, joven líder de la Colombia Humana del departamento del Huila. Ahora Ana Teresa. Ana Teresa, la misma pregunta. La opinión, esta señal audaz de compromiso con una lista al Senado que sea conformada mayoritariamente por mujeres. Bueno, Holman, yo creo que en primer lugar lo más importante de esta convocatoria es la oportunidad de lanzar la iniciativa de un pacto histórico para transformar a Colombia. Creo que la crisis a la que nos ha llevado, por un lado, el manejo del gobierno en todos los aspectos, de los gobiernos que hemos tenido, en todos los aspectos de la vida que nos han llevado a una situación de inequidad, de injusticia, pero además la situación de la pandemia y el manejo propio también de la pandemia y la crisis económica y social a la que nos enfrentamos, ameritan que el pacto histórico se convierta en ese motor de impulso a una nueva realidad en Colombia. Creo que es muy oportuno y las mujeres vamos a seguir jugando un papel fundamental en ese proceso y vamos a estar ahí y seguramente de la mano, hombres y mujeres, vamos a transformar a Colombia para hacer una Colombia en donde la vida con dignidad sea posible para todos y para todas. Ahora vamos con Andrea. Andrea, ¿qué trabajo viene entonces ahora para consolidar ese pacto histórico? Y lo digo tú como joven mujer, ¿cuál va a ser el trabajo con las juventudes en este momento para que hagan parte, integren ese pacto histórico y lleguen, ojalá, muchas mujeres jóvenes, populares, indígenas, trabajadoras, obreras, a conformar esa lista al Senado de Transformación Nacional? Bueno, mira, en los territorios hay diferentes liderazgos que luchan por la paz, por la vida digna, por el medio ambiente, ¿sí? Hay diferentes
contextos y dependiendo de las necesidades de cada una de las ciudadanías, ahí están. Los votos es al sector popular, ¿sí? Porque es a nosotros, a quienes nos han quitado las verdaderas oportunidades en educación, en salud, en impuestos, ¿sí? Aparte de eso, que nos han atropellado de una u otra manera sin tenernos en cuenta desde las necesidades básicas. Entonces, pues, es impulsar desde cada uno de los ámbitos personales y plurales. Los trabajos se vienen haciendo desde los territorios. En el Huila hay diferentes activismos, en el Huila hay diferentes liderazgos que primero le apuestan al cambio del país, segundo le apuestan a sumarse a este tipo de pactos y tercero de que ya se vienen en diálogos desde los sectores alternativos para conformar una lista alternativa que pueda hacer representación. Muy bien Andrea, le doy en ese momento las gracias a Ricardo Cuellar, quien acaba de hacer una donación importante también al Tercer Canal, igualmente a nuestro querido amigo Moisés, quien ha hecho también una donación importante en las últimas horas, que ha permitido que el Tercer Canal viaje, se desplace por carreteras del país y pague esos terribles peajes a cada 45 minutos de 12.000, 10.000 pesos en unas carreteras terribles. Terrible el tema de los peajes, pero bueno, gracias por sus aportes. Ana Teresa, ¿cómo hacemos, cómo se hace para que lleguen, para encontrar esos liderazgos feminismos tan bellos del territorio, las lideresas obreras, indígenas, campesinas, una gran convocatoria para que lleguen a conformar esa gran lista por el Pacto Histórico de Transformación Popular en Colombia? Pues mira que no es nada, no considero que sea nada difícil, porque es que en mi historia de construcción de paz me recorrí este país como te lo estás recorriendo tú ahora, Holman, y uno encuentra que en las regiones las mujeres son las principales cuidadoras de la vida, de constructoras de paz, están organizando todos los días, en cada momento, alguna acción. Por lo tanto, no es difícil encontrar estas lideresas que están en muchas regiones asumiendo con mucha responsabilidad el destino no solamente de su entorno familiar, que en muchas ocasiones es así porque son madres cabeza de familia en muchas ocasiones, sino que también se convierten en lideresas de su territorio, del barrio, de la vereda, de los lugares donde habitan. Entonces creo que va a haber muchas lideresas que van a estar haciendo parte de las listas del Pacto Histórico. El Pacto Histórico es un programa, es un proyecto político que obviamente debe plasmarse en lo electoral para que podamos verdaderamente transformar el país, pero los líderes y las lideresas están ahí. Yo creo que no es una cosa difícil. Considero que si hay algo que ha salvado a Colombia y que ha amortizado la violencia, son los líderes y las lideresas sociales de las regiones de este país. Así es, Ana Teresa, totalmente de acuerdo, tú lo has dicho bien, porque cuando recorremos el país como tú lo has hecho, uno se encuentra, y esto lo he venido diciendo y lo he venido visibilizando durante años, a través de Contravía y después desde Canal Capital, con un hermoso programa que teníamos en Canal Capital, que era Mujeres ni reinas ni cenicientas. Y durante todas estas décadas, andando el país, me fui encontrando con una mujer viuda del conflicto colombiano, que al terminar el día llevaba el pan a su casa, exigía verdad, reparación, buscaba memoria y luchaba por sacar sus hijos adelante. Y en ellas, en la mujer víctima del conflicto colombiano, que es la gran mayoría de víctimas de este país, mujeres, especialmente campesinas, afros e indígenas, yo he dicho, es mi percepción, se sostiene buena parte de este país, y comparto contigo, Ana Teresa, serán esas mujeres las que tendrán que llegar y venir y conformar esa gran lista de transformación nacional. Para terminar, querida Ana Teresa, un mensaje de esperanza, digamos, de un llamado
¿Cuál es el llamado que tú harías? Y después le haría la misma pregunta a Andrea. El llamado en este momento histórico del país, cuando se vislumbra la posibilidad de un gobierno progresista, democrático, que se case con la paz y los derechos humanos en Colombia. Holman, estamos en un periodo en el que la necesidad de cambio y transformación de Colombia es inminente. En el 2018 sacamos más de 8 millones de votos y sostenemos que se nos robaron las elecciones. Pero ahora, más que nunca, tenemos que reforzar el trabajo y convocar a toda la sociedad colombiana a ser parte de este momento inaplazable, cambiar todas estas situaciones de violencia, de inequidad, de injusticia que hemos tenido que vivir. Uno conversa con personas que viven en otros países y les cuentan las noticias de Colombia, lo de los 6.402 falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que ha dicho la JEP, tiene documentados, sobre más de 1.000 muertos desde que se instaló el gobierno de Iván Duque, sobre tantas inequidades que hay en Colombia, y de verdad la gente queda muy aterrada. Pero en las manos de todos nosotros y nosotras está que esto cambie, y por eso los invito a todos y a todas a ser parte de ese pacto. No se necesita meterse en diferentes reuniones ni organizaciones, ni que tengan demasiado tiempo que dar. Creo que se necesita es tomar una decisión. Vamos a transformar a Colombia y vamos a elegir a los mejores hombres y mujeres para que estén en el Congreso, para que estén en la Cámara, en el Senado, para que transformen al país. Vamos a elegir un presidente que de verdad se compromete con esa transformación. Ese es el pacto histórico y nosotras lo estamos convocando con todo el corazón y con todas las ganas de verdad de que Colombia sea una nación digna para todos. Amable, muchísimas gracias, Ana Teresa, siempre por tu tiempo, por tu trabajo ahí en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, pero también por ese trabajo digno de toda la vida, Ana Teresa. Muchísimas gracias, Ana. A ti gracias, Juan. A ti gracias. Bueno, vamos con Andrea. Bueno, Andrea, despides el programa de hoy, después viene la columna del profesor Fabián Sanabria, pero Andrea, despide el programa de hoy. Yo te diría quizás con un llamado a las mujeres jóvenes de este país, jóvenes, trabajadoras, estudiantes, obreras, para que hagan parte de esa gran lista y del pacto histórico por la transformación nacional de Colombia. Sí, señor, así es, invitar a toda la juventud a que tenga en cuenta que el cambio inicia con cada uno. Trabajar por los territorios debe ser una bandera de lucha, pero sobre todo una bandera política. Tener en cuenta que el gobierno debe cambiar, que las reformas deben darse, pero que también es importante no solo el cambio ejecutivo, sino también el legislativo, para poder tener un país con justicia social, un país con educación, con salud, un país que le apueste a la vida, un país que le apueste a la paz y un país que le apueste a la regeneración del medio ambiente. Esa transformación social desde todos los ámbitos y en todos los territorios. Las mujeres somos pioneras de impulsar el cambio. Las mujeres estamos llamadas a ser parte fundamental de cada uno de los espacios de poder, de representación y de autonomía. Entonces, cada una, desde su edad, desde su territorio, desde su ocupación en la sociedad profesional y personal, ser una partícipe de ese cambio. Muchas gracias por el espacio, un saludo a todos. Bueno, gracias Andrea, líder juvenil del departamento del Huila. Muchísimas gracias también a ti, Andrea, por acompañarnos y aceptar la invitación del Tercer Canal. Vamos a continuación a escuchar la videocolumna de todos los lunes de nuestro querido profesor, sociólogo y antropólogo Fabián Sanabria. Yo me despido por ahora, ya nos veremos y vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar al departamento del Cauca en las próximas horas, donde ese gran movimiento indígena que es el Consejo Regional Indígena del Cauca celebra 50 años y queremos que usted vea la magnitud del trabajo de estos hombres y mujeres del Cauca. Queremos que ustedes vean a través del Tercer Canal
las iniciativas, las organizaciones, los liderazgos de la otra Colombia. Soy Holman Morri, les deseo buenas tardes y los dejo con la columna del profesor Fabián Sanabria. Gracias. Desde ya numerosos y numerosas opinadores y opinadoras están enrutando sus discursos y recargando baterías para vaticinar como si tuviesen una bola de cristal quién ganará las elecciones. Les preocupa muchísimo, por supuesto, que el candidato Gustavo Petro sea imparable y van a fabricar de donde sea y van a unirse como sea para mostrar no solamente, por supuesto, las virtudes del candidato, sino sus defectos, sus inconveniencias, etcétera, etcétera. Van a hacer pasar todo tipo de rumores a fin de confundir a la población o a la ciudadanía. Pero de lo que no han tomado conciencia es que cada vez ellos, que pontifican sobre lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo, tienen menos eco en las audiencias. Y vaya palabra que nos hace recordar al célebre semiólogo italiano recientemente desaparecido. Hace 5 años nos dejaba con un legado extraordinario, legado que nos ilumina para rehacer la opinión y sobre todo para saber quién dice qué y desde dónde en un mundo cargado, repleto de posverdades y complots. La obra del célebre semiólogo italiano resulta extraordinariamente ilustrativa, no solamente como profesor de semiología, como aquel que nos enseñó a descifrar signos y nos dio las claves para comprender la manera como se fabrican noticias, cómo se fabrican discursos de verdad, cómo se producen verdades, sino el escritor que fue Umberto Eco, ya desde El nombre de la rosa, pasando por El péndulo de Foucault, El cementerio de Praga y finalmente su gran novela, su última novela, Número 0. Por supuesto, en el intermedio hay novelas como Baudolino de la Edad Media, pero lo interesante, siguiéndole la pista a esas 4 novelas representativas, es recordar cómo ya desde la abadía benedictina está, por supuesto, el complot, el rumor, y estamos de lleno en el complot en El péndulo de Foucault, cuando la gente no asume sus deseos ni sus responsabilidades y tiene que echarle la culpa a los astros, a los templarios, a las sectas, a los grupos secretos, y ni hablar del protocolo de los sabios de Sion, que se inventa de una manera fantástica en el cementerio de Praga a través de ese personaje extraordinario, detestable de Simonini, y por supuesto en Número 0, donde tenemos la fabricación clara de una posverdad contra el adversario. Pero, ¿de qué se trata un poco el de construir esas posverdades que en realidad serían mentiras que se fabrican contra el adversario? Se trata en primer lugar de contextualizar muy claramente las narrativas que se fabrican contra el otro, contra el opositor político, contra el opositor académico, contra aquel que no conviene que se exprese. ¿Y cómo lo hace Umberto Eco? Muy sencillo, mostrando algunas pistas, por ejemplo, como el secreto para que tenga éxito consiste en que esté vacío de contenido, un poco como en Wikileaks, como en los grandes escándalos de la humanidad. Aquellos que se jactaron de ser espías le vendían a los organismos secretos aquello que los organismos secretos ya sabían, es decir, verdades de perogrullo. Y cosa curiosa, el cementerio de Praga coincide con el escándalo de Wikileaks en el mundo. Sí, la gente sabe ya muchas cosas de los líderes políticos, religiosos, académicos, pero lo curioso es que se instrumentalice la vida privada, la vida íntima de los personajes públicos para atacarlos allí, para no entender que en una democracia lo que cuentan son las ideas, los programas de gobierno, los liderazgos, no las personalidades, ni los chismes de pasillo, ni los delirios de sábanas. Humberto Eco hablaba de la máquina del fango, que consiste en aquel sistema capaz de inventar falsedades del opositor, fake news, falsas verdades,
que se pasan como el rumor y se hacen creer paulatinamente. Se corre la bola como una bola de nieve y por supuesto eso hace que se eclipse al adversario. Manuel Castells, el gran sociólogo, decía justamente que en el mundo contemporáneo cada vez más los asesores de imagen hacen que gane las elecciones aquel que tenga mayor capacidad de acabar con el adversario, y eso desgraciadamente es lo que vamos a ver en el 2022 y tenemos que estar preparados todos, los ciudadanos y ciudadanas libres, para saber quién dice qué y desde dónde, y para no creer los chismes, las falsedades, las fake news que han de fabricarse para eclipsar el debate público. Eso lo vamos a ver, y por supuesto están enfilándose aquellos y aquellas dispuestos y dispuestas a fabricar posverdades y complots. Nosotros desde aquí, desde el Tercer Canal, vamos a contribuir a deconstruir esas falsedades y esas máquinas de fango que empiezan a enrutarse para denigrar del adversario y para impedir que Colombia se transforme.